¿Cómo? ¿Madame Molé va a casa de Swann? Dijo la duquesa extrañada. Ah, lo habrá arreglado Memé. Es lo que siempre acaba ocurriendo en esos sitios. Un buen día a todo el mundo le da por ir, y yo, que me he autoexcluido por principio, me encuentro sola aburriéndome en mi rincón. Después del relato que acababa de hacerle Monsieur de Broté, la duquesa de Guermantes, si no sobre el salón Swann, al menos sobre la eventualidad de encontrarse con Swann dentro de un instante, ya había adoptado, como se ve, un nuevo punto de vista. La explicación que usted nos da, le dijo a Monsieur de Broté el coronel de Froberville, es de todo punto falsa. Tengo mis razones para saberlo. El príncipe le ha echado pura y simplemente una bronca a Swann, dándole a conocer, como decían nuestros padres, que no debe aparecer por su casa, dadas las opiniones de que hace gala. Y en mi opinión, mi tío Gilbert ha tenido 1000 veces razón, no solo echándole esa bronca, sino que hace más de 6 meses que habría debido terminar con ese dreyfusista confeso. El pobre Monsieur de Bagobert, transformado ahora de jugador de tenis demasiado remolón en una inerte pelota de tenis lanzada sin miramientos, se encontró proyectado hacia la duquesa de Guermantes, a la que presentó sus respetos. Fue bastante mal recibido, porque Orián vivía convencida de que todos los diplomáticos o políticos de su mundo eran unos estúpidos. El señor de Froberville se había beneficiado forzosamente del trato de favor que desde hacía poco se otorgaba a los militares en la sociedad. Por desgracia, si la mujer con la que se había casado estaba realmente emparentada con los Guermantes, también era cierto que pertenecía a la rama de los parientes más pobres, y como él, por su parte, había perdido su propia fortuna, apenas tenía amistades y eran de esas gentes a las que se da de lado salvo en las grandes ocasiones, cuando tenían la suerte de perder o casar a un pariente. En esos casos sí participaba plenamente de la comunión del gran mundo, como los católicos de boquilla que solo se acercan a la Sagrada Mesa una vez al año. Su situación material habría sido incluso desastrosa de no ser por Madame de Saint-Aubert, que, fiel al cariño que había sentido por el difunto general de Froberville, había ayudado de todos los modos posibles a la familia, procurando vestidos y distracciones a las 2 niñas. Pero el coronel, que pasaba por buena persona, no tenía el alma agradecida. Envidiaba los placeres de una bienhechora que siempre estaba ponderándolos sin tregua ni medida. El garden party anual era para él, su mujer y sus hijas un placer maravilloso que no se hubieran perdido por todo el oro del mundo, pero un placer envenenado por la idea de las alegrías que Madame de Saint-Aubert sacaba de él para su orgullo. El anuncio de ese garden party en los periódicos, que luego, a renglón seguido de un minucioso relato, añadían maquiavélicamente: volveremos sobre esta hermosa fiesta. Los detalles complementarios sobre las toilettes, publicado durante varios días seguidos, todo eso hacía tanto daño a los Froberville que, bastante escaso de placeres y seguros de que podían contar con el de esa matiné, llegaba cada año a desear que el mal tiempo desluciese su éxito, a consultar el barómetro y a disfrutar por anticipado con delicia las primicias de una tormenta que pudiese echar a perder la fiesta. No discutiré de política con usted, Froberville, dijo Monsieur de Guermantes, pero por lo que se refiere a Swann, puedo decir francamente que su comportamiento con nosotros ha sido incalificable. Presentado en sociedad en su momento por nosotros, por el duque de Chartres, me dicen que ahora es abiertamente dreyfusista. Nunca lo habría creído de alguien como él, un fino entendido, una cabeza de primer orden, un coleccionista, un apasionado por los libros antiguos, miembro del Jockey, un hombre rodeado de la estima de todos, un conocedor de las direcciones buenas que nos manda el mejor oporto que se pueda beber, un diletante, un padre de familia. Ah, cómo me ha engañado. Y no hablo de mí, que ya se sabe que soy un viejo chocho cuya opinión no cuenta, una especie de desarrapado, pero, aunque solo fuera por Orián, no habría debido hacerlo. Habría debido renegar abiertamente de los judíos y de los partidarios del condenado. Sí, aunque solo fuese por la amistad que siempre le ha demostrado mi mujer, continuó el duque, quien consideraba evidente que condenar a Dreyfus por alta traición, prescindiendo de la opinión que sobre su culpabilidad pudiese uno tener en su foro interno, constituía una especie de agradecimiento por la forma en que uno había sido recibido en el Faubourg Saint-Germain. Habría debido de solidarizarse.
porque, pregunta Orián, le tenía verdadero afecto. Pensando que un tono ingenuo y sereno daría un valor más dramático y sincero a sus palabras, la duquesa dijo con voz de colegiala, como si se limitase a dejar salir la verdad de su boca y diese únicamente a sus ojos una expresión algo melancólica: es cierto, no tengo por qué ocultar que sentía un cariño sincero por Charles. Ya ve, no soy yo el que la obliga a decirlo, y con todo eso lleva su ingratitud hasta ser dreyfusista. A propósito de dreyfusista, dije yo, parece que también lo es el príncipe Bon. Ah, hace usted bien en hablarme de él, exclamó Monsieur de Guermantes. Había olvidado que me ha invitado a comer en su casa el lunes. Pero sea dreyfusista o no, me da perfectamente igual porque es extranjero. Me importa un rábano. Con un francés no es lo mismo. Cierto que Swann es judío, pero hasta el día de hoy, perdóneme, Forceville, yo había tenido la debilidad de creer que un judío puede ser francés. Quiero decir, un judío honorable, un hombre de mundo, y Swann lo era en el pleno sentido de la palabra. Pues bien, me obliga a reconocer que me había equivocado, ya que toma partido por el tal Dreyfus, que, culpable o no, no pertenece en absoluto a su ambiente y al que nunca habría conocido, frente a una sociedad que le había adoptado, que le había tratado como a uno de los suyos. Ni que decir tiene que todos hubiéramos salido fiadores de Swann, yo habría respondido de su patriotismo como del mío. Ah, qué mal nos lo agradece. Confieso que nunca me lo habría esperado de él. Yo lo juzgaba mejor. Era inteligente, en su género, por supuesto. Sí, ya sé que había cometido la locura de ese vergonzoso matrimonio. Mire, ¿sabe quién le dolió muchísimo el matrimonio de Swann? A mi mujer. Orián tiene a veces, como diría, una afectación de insensibilidad, pero en el fondo siente con una fuerza extraordinaria. Encantada con ese análisis de su carácter, Madame de Guermantes escuchaba a su marido con aire de modestia, pero sin decir nada, por escrúpulo de asentir al elogio y sobre todo por miedo a interrumpirle. Si Monsieur de Guermantes hubiera seguido hablando una hora sobre el mismo tema, ella se habría movido menos que si estuviera escuchando música. Pues bien, recuerdo que cuando se enteró del matrimonio de Swann se sintió ofendida. Le pareció que estaba mal de parte de una persona a la que habíamos demostrado tanta amistad. Quería mucho a Swann y le dio mucha pena, ¿no es cierto, Orián? Madame de Guermantes se creyó en la obligación de responder una pregunta tan directa sobre un punto de hecho que, sin que se notara, le permitiría confirmar las alabanzas que daba por concluidas. En tono tímido y sencillo, y con una expresión tanto más estudiada cuanto que trataba de parecer sentida, dijo con reservada dulzura: es cierto, Basil no se equivoca. Y sin embargo, no era del todo lo mismo. ¿Qué quiere usted? El amor es el amor, aunque en mi opinión no debe traspasar ciertos límites. A un joven, a un mocoso que se dejara arrastrar por las utopías, aún le perdonaría, pero Swann, un hombre inteligente, de una delicadeza demostrada, un fino experto en cuadro, un íntimo del duque de Chartres, del propio Gilbert, el tono con que Monsieur de Guermantes decía aquello era, por lo demás, perfectamente simpático, sin sombra de la vulgaridad que muchas veces demostraba. Hablaba con una tristeza levemente indignada, pero en él todo respiraba esa dulce gravedad en que consiste la fascinación untuosa y profunda de ciertos personajes de Rembrandt, el burgomaestre Six, por ejemplo. Se notaba que para el duque la cuestión de la inmoralidad de la conducta de Swann con el caso ni siquiera se planteaba de lo incuestionable que era. La aflicción que sentía era la de un padre viendo a uno de sus hijos, por cuya educación ha hecho los mayores sacrificios, arruinar voluntariamente la magnífica posición que le ha conseguido, deshonrando con calaveradas que los principios o los prejuicios familiares no pueden consentir en un hombre respetado. Cierto que Monsieur de Guermantes no había manifestado un asombro tan profundo y doloroso antes, cuando se enteró que Saint-Loup era dreyfusista, pero en primer lugar consideraba a su sobrino como un muchacho mal encaminado en quien nada puede asombrar hasta que no haya sentado la cabeza, mientras que Swann era lo que Monsieur de Guermantes llamaba un hombre ponderado, un hombre con una posición de primer orden.
En segundo lugar, y sobre todo, había pasado un tiempo bastante largo durante el cual, si desde el punto de vista histórico los acontecimientos parecían justificar en parte la tesis dreyfusista, la oposición antidreyfusista había redoblado su violencia, y de puramente política que era al principio se había vuelto social. Ahora era una cuestión de militarismo, de patriotismo, y las oleadas de cólera levantadas en la sociedad habían tenido tiempo de tomar esa fuerza que jamás tienen al principio de una tempestad. Vea usted, prosiguió Monsieur de Guermantes, incluso desde el punto de vista de sus queridos judíos, dado que tanto se empeña en apoyarlos, Swann ha cometido una pifia de un alcance incalculable. Demuestra que todos están secretamente unidos y que, en cierto modo, están obligados a prestar apoyo a cualquiera de su raza, aunque no lo conozca. Es un peligro público. No hay duda de que hemos sido demasiado tolerantes, y la metedura de pata que comete Swann tendrá tanta más resonancia cuanto que lo apreciábamos y hasta lo recibíamos, y casi era el único judío que conocíamos en nuestro ambiente. Es fácil decir ab uno dice omnes, la satisfacción de haber encontrado en el momento justo en su memoria una cita tan oportuna iluminó solo con una sonrisa de orgullo la melancolía del gran señor traicionado. Yo tenía muchas ganas de saber exactamente qué había pasado entre el príncipe y Swann, y de ver a este último, si aún no había abandonado la soirée. Le diré, me respondió la duquesa, a la que había hecho partícipe de mi deseo, que no estoy muy interesada en verle porque, según me han contado hace un rato en casa de Madame de Saint-Aubert, parece que Swann, antes de morir, quería presentarme a su mujer y a su hija. Dios mío, me da una pena infinita que esté enfermo, pero para empezar espero que no sea tan grave. Y luego, en fin, que no es una razón, porque realmente sería demasiado fácil. A un escritor sin talento le bastaría decir: vote por mí a la academia porque mi mujer se va a morir y quiero darle esta última alegría. Si estuviésemos obligados a conocer a todos los moribundos, se acabarían los salones. Mi cochero podría pretender: mi hija está muy mal, haga que me reciban en casa de la princesa de Parma. Adoro a Charles y me daría mucha pena negárselo porque por eso prefiero evitar que me lo pida. Espero de todo corazón que no esté moribundo como dice, pero francamente, si así fuese, para mí no sería el momento de conocer a esas dos criaturas que me han privado durante 15 años del más agradable de mis amigos, y que se me pegarían como una lapa cuando ya ni siquiera pudiese aprovechar para verle, porque estaría muerto. Pero Monsieur de Breteuil no había dejado de rumiar el mentis que le había infligido el coronel de Fourville. No dudo de la exactitud de su relato, querido amigo, dijo, pero el mío también viene de buena fuente. Ha sido el príncipe de la Tour d'Auvergne quien me lo ha contado. Me sorprende que un hombre de su cultura diga todavía el príncipe de la Tour d'Auvergne, le interrumpió el duque de Guermantes. Usted sabe que no lo es por nada del mundo. Solo queda un miembro de esa familia. Y ese es el tío de Orient, el duque Bouillon. ¿Es el hermano de Madame de Villeparisis? Pregunté yo, acordándome de que esta era una señorita de Bouillon. Exactamente, Orient, Madame de Lambresac está saludándola. En efecto, por momentos se veía formarse y pasar como una estrella fugaz una débil sonrisa destinada por la duquesa de Lambresac a alguna persona a la que había reconocido, pero en lugar de precisarse en una afirmación activa, en un lenguaje mudo pero claro, aquella sonrisa se ahogaba casi al punto en una especie de éxtasis ideal que no distinguía nada, mientras la cabeza se inclinaba en un gesto de bendición beata, similar al que dedica a la muchedumbre de comulgantes un prelado un tanto reblandecido. No le estaba en absoluto Madame de Lambresac, pero ya conocía yo ese genio peculiar de distinción fuera de uso. En Combray y en París todas las amigas de mi abuela tenían la costumbre de saludar, en una reunión mundana, con un aire tan seráfico como si hubieran visto a un conocido en la iglesia, en el momento de la elevación o durante un entierro, y le lanzasen un débil saludo destinado a terminar en plegaria. Y una frase de Madame de Monsieur de Guermantes iba a completar la comparación que yo hacía. Pero usted conoce al duque de Bouillon, me dijo Monsieur de Guermantes.
Salí hace un rato de mi biblioteca cuando usted entraba. Un señor de pequeña estatura y muy bajo, y muy blanco. Era el que yo había tomado por un pequeño burgués de Combray, y cuyo parecido con Madame de Villaparis se advertía ahora, pensando en ello. La semejanza de los saludos evanescentes de la duquesa de Lambesac con los de las amigas de la abuela había empezado a interesarme, mostrándome que en los medios estrechos y cerrados, sea de la pequeña burguesía o de la alta nobleza, las viejas maneras persisten, permitiéndonos como un arqueólogo descubrir qué podía ser la educación y la parte de alma que refleja. ¿En qué tiempos del vizconde? En tiempos del vizconde d'Arlincourt y de Louis Puget. Mejor dicho, la absoluta conformidad externa entre un pequeño burgués de Combray de su edad y el duque de Bouillon me recordaba ahora, cosa que tanto me había sorprendido ya cuando había visto al abuelo materno de Saint-Loup, el duque de la Rochefoucauld, en un daguerrotipo en el que era parecidísimo por la ropa, por la expresión y por las maneras a mi tío abuelo, que las diferencias sociales, no por decir las individuales, se funden a distancia en la uniformidad de una época. La verdad es que la semejanza en el vestir y también la reverberación en el rostro del espíritu de la época ocupan en una persona un lugar tanto más relevante que su casta que tiene su importancia, pero solo en el amor propio del interesado y en la imaginación de los demás, y no es preciso recorrer las galerías del Louvre para darse cuenta de cómo un gran señor de la época de Luis Felipe difiere mucho menos de un burgués de los tiempos de Luis Felipe que de un gran señor de los tiempos de Luis XV. En ese instante, un músico bávaro de largos cabellos que protegía la princesa de Guermantes saludó a Oriane. Esta respondió con una inclinación de cabeza, pero el duque, furioso al ver que su mujer saludaba a alguien al que él no conocía, que tenía una fachada tan singular y que, por lo que a Monsieur de Guermantes creía saber, gozaba de una reputación pésima, se volvió hacia su mujer con aire interrogativo y terrible, como si dijese: ¿quién diablos es ese ostrogodo? La situación de la pobre Madame de Guermantes ya era bastante complicada, y si el músico hubiese tenido un poco de lástima de aquella esposa mártir, se habría alejado lo más deprisa posible. Pero, fuese por el deseo de sacudirse la humillación que acababa de infligirle en público, en presencia de los más viejos amigos del círculo del duque, presencia que tal vez había motivado en parte su silenciosa inclinación, y para demostrar que si había saludado a Madame de Guermantes lo había hecho con pleno derecho y no sin conocerla, fuese obedeciendo a la oscura e irresistible inspiración de la metedura de pata que le impulsó, en un momento en que hubiera debido fiarse más de la inteligencia, a aplicar las letras mismas del protocolo, el músico se acercó más a Madame de Guermantes y le dijo: «Señora duquesa, querría solicitar de usted el honor de ser presentado al duque». Madame de Guermantes era muy desgraciada, pero después de todo, por más que fuese una esposa engañada, seguía siendo la duquesa de Guermantes y no podía dar la impresión de haber sido despojada de su derecho de presentar a su marido a las personas que conocía. «Basil», dijo, «permítame presentarte a Monsieur Herwig». «No le preguntó si piensa ir mañana a casa de Madame de Saint-Aubert», dijo el coronel de Fourveville a Madame de Guermantes, para disipar la penosa impresión producida por la intempestiva petición de Monsieur de Herwig. «Estará todo París». Entretanto, volviéndose con un solo movimiento y como si fuese una sola pieza hacia el indiscreto músico, el duque de Guermantes, haciéndole frente, monumental, mudo, furibundo, como un Júpiter tonante, permaneció inmóvil, así unos segundos, con los ojos llameantes de ira y de asombro y el pelo encrespado como si saliese de un cráter. Luego, como arrebatado por un impulso que era lo único que podía permitirle hacer la cortesía que le había solicitado, y después de haber dado la impresión con su actitud de desafío de demostrar a toda la concurrencia que no conocía al músico bávaro, cruzando a la espalda las dos manos enguantadas de blanco, se inclinó hacia adelante y asentó al músico un saludo tan profundo, impregnado de tanto estupor y tanta rabia, tan brusco, tan violento, que el artista retrocedió
temblando mientras se inclinaba para no recibir un formidable cabezazo en el vientre. Pero es que precisamente no están en París, respondió la duquesa al coronel de Forbeville. Le diré, aunque no debería confesarlo, que he llegado a mi edad sin conocer los vitrales de Montfort-la Maurie. Es vergonzoso, pero así es. Por eso, para reparar esa culpable ignorancia, me he prometido ir a verlos mañana. El señor de Breauté, sonrió con expresión de sutil inteligencia. Comprendió, en efecto, que si la duquesa había podido llegar a su edad sin conocer los vitrales de Montfort-la Maurie, aquella visita artística no asumía de golpe el carácter urgente de una intervención en caliente, y, después de haber sido diferida durante más de 25 años, fácilmente habría podido ser aplazada 24 horas. El proyecto formado por la duquesa era simplemente la sentencia, fallada a la manera de los Guermantes, de que el Salón Saint-Gobain no era decididamente una casa bien de verdad, sino una casa donde se invitaba a la gente para adornarse con sus nombres en la crónica de la Gauloise. Una casa que confería un sello de suprema elegancia a aquellas, o en todo caso a aquella, si no era más que una, que evitasen dejarse ver allí. La delicada diversión de Monsieur de Breauté, duplicada por ese placer poético que saboreaban las gentes del mundo viendo a Madame de Guermantes hacer cosas que su posición menos elevada no les permitía imitar, pero cuya sola vista provocaba la sonrisa de adelanto, unido a su gleba, provocaba la sonrisa de aldeano, unido a su gleba, que ve a unos hombres más libres y más afortunados pasar por encima de su cabeza. Ese delicado placer no tenía nada que ver con el éxtasis de gozo, disimulado pero infinito, que inmediatamente se apoderó de Monsieur de Forbeville. Los esfuerzos que hacía Monsieur de Forbeville para que no se oyese su risa, le habían hecho ponerse colorado como un gallo. Pese a ello, con sus palabras entrecortadas con hipos de alegría, consiguió exclamar en tono misericordioso: «Oh, pobre tía Saint-Gobain, le va a costar una enfermedad. Es increíble, la pobre mujer no tendrá a su duquesa. Y vaya ebriedad, y vaya disgusto seguro que le ha dado», añadió retorciéndose de risa, y en su ebriedad no podía dejar de recurrir a los pies ni de frotarse las manos. Sonriendo con un ojo y con una sola comisura de la boca a Monsieur de Forbeville, cuya amable intención apreciaba, aunque no tanto su intolerable aburrimiento, Madame de Guermantes acabó por decidirse a dejarle. «Escuche, voy a verme obligada a decirle adiós», le dijo levantándose con un aire de resignación melancólica, y como si para ella fuese una desgracia. Bajo el encantamiento de sus ojos azules, su voz dulcemente musical hacía pensar en el poético lamento de un hada. Basin quiere que vaya a ver un rato a Marie. En realidad estaba harta de oír a Forbeville, que no dejaba de expresarle su envidia por si Montfort-la Maurie cuando, y la duquesa lo sabía de sobra, era la primera vez que oía hablar de aquellos vitrales, y cuando, por otro lado, por nada del mundo se hubiera perdido la matiné Saint-Gobain. «Adiós, apenas he hablado con usted. Es lo que ocurre en sociedad. No nos vemos, no nos decimos las cosas que quisiéramos decirnos. Pero en la vida, en todas partes, ocurre lo mismo. Esperemos que después de la muerte funcionen mejor las cosas. Por lo menos no será necesario ir siempre escotada. Aunque, quién sabe, puede que tengamos que exhibir los huesos y los gusanos en las grandes solemnidades. ¿Por qué no? Mire, ahí tiene a la vieja Rampillon. ¿Le parece que hay mucha diferencia entre eso y un esqueleto con un vestido escotado? Cierto que está en su perfecto derecho, porque tiene lo menos 100 años. Ya era uno de los monstruos sagrados ante los que me negué a inclinarme cuando di mis primeros pasos en sociedad. La creía muerta hace muchísimo. Además, esa podría ser la única explicación del espectáculo que nos ofrece. Es impresionante y litúrgico. Es puro camposanto. La duquesa se había alejado de Forbeville, que se le acercó. «Quisiera decirle otra cosa. ¿Algo molesta?»
¿Qué otra cosa?, le dijo ella altiva, y él, temiendo que en el último momento la duquesa no sintiese el encanto de Montfort-la-Maurie, no me había atrevido a decírselo a causa de Madame de Saint-Gobain, para no apenarla, pero ya que usted no piensa ir, puedo decirle que me alegro por usted, porque en su casa hay sarampión. Oh, Dios mío, dijo Orión, que tenía miedo a las enfermedades. Aunque a mí no me importa, ya lo tuve, y no se puede tener dos veces. Eso es lo que dicen los médicos. Conozco a gente que lo ha tenido hasta 4. En fin, ya está avisada. En cuanto a él, habría sido necesario que hubiese cogido realmente aquel sarampión y que lo tuviese clavado en cama para resignarse a perderse la fiesta Saint-Gobain, esperada desde hacía tantos meses. Qué placer a la vista de tantas elegancias. El placer todavía mayor de constatar el fracaso de ciertas cosas y, sobre todo, el de poder vanagloriarse durante mucho tiempo de haberse rozado con las primeras y de deplorar exagerándolas o inventándolas las segundas. Aproveché que la duquesa cambiaba de sitio para levantarme también e ir al fumoir en busca de noticias de Swann. No crea una palabra de lo que ha contado Babal, me dijo ella. La pequeña Molé nunca habría ido a meterse en medio. Nos lo dice para traernos. No reciben a nadie y nadie los invita. Él mismo lo confiesa. Nos quedamos los dos al lado de la lumbre. Los dos solos al lado de la lumbre. Como siempre dícenos, no como el rey, sino refiriéndose a su mujer, no insisto, pero estoy al corriente de todo, añadió la duquesa. Nos cruzamos con dos jóvenes cuya notable y diferente belleza tenía su origen en una misma mujer. Eran los hijos de Madame de Sugris, la nueva querida del duque de Guermantes. Resplandecían con las perfecciones de su madre, pero distintas en cada uno, porque por uno había pasado ondulante en un cuerpo viril la real prestancia de Madame de Sugris y la misma palidez ardiente, rosácea y sagrada. Afluía a las marmóreas mejillas de la madre y de este hijo. Pero su hermano había recibido la frente griega, la nariz perfecta, el cuello de estatua, los ojos infinitos. Así hecha de diferentes dones que la diosa había repartido, su doble belleza ofrecía el placer abstracto de pensar en la causa de semejante hermosura, hacía pensar que la causa de semejante hermosura los trascendía. Se hubiera dicho que los principales atributos de su madre habían encarnado en dos cuerpos diferentes, que uno de los jóvenes era la estatua y el colorido de la madre, el otro su mirada, como los seres divinos que no eran más que la fuerza y la belleza de Júpiter o de Minerva. Imbuidos de un gran respeto por Monsieur de Guermantes, del que decían, es muy amigo de nuestros padres, el mayor creó prudente, sin embargo, no ir a saludar a la duquesa, sabedor, aunque quizás sin comprender las razones, de la enemistad de ésta hacia su madre, y al vernos volvió ligeramente la cabeza. El menor, que siempre imitaba a su hermano porque, estúpido y más miope, no se atrevía a tener la menor opinión personal, inclinó la cabeza en el mismo ángulo, y ambos se escabulleron hacia la sala de juego, uno en pos del otro, como dos figuras alegóricas. En el momento de llegar a esa sala, me cerró el paso la marquesa de Citry, todavía hermosa pero casi con la espuma en la boca. De linaje bastante noble, había buscado y hecho un brillante matrimonio, casándose con Monsieur de Citry, cuya bisabuela era una Amal Lorraine. Pero una vez saboreada esa satisfacción, su carácter negador la había llevado a sentir por la gente del gran mundo un horror que no excluía completamente la vida mundana. En una velada no sólo se burlaba de todo el mundo, sino que ponía en esa burla tal violencia que ni la risa misma era lo bastante áspera y se convertía en silbidos guturales. Ah, me dijo, señalándome a la duquesa de Guermantes que acababa de dejarme, y ya estaba a cierta distancia, lo que me revuelve es que pueda llevar una vida de ese tipo. Era la frase de una santa furibunda, asombrada de que los gentiles no lleguen por sí solos a la verdad, o la de una anarquista hambrienta de sangre. En cualquier caso, aquel apóstrofe carecía de cualquier justificación. En primer lugar, la vida que llevaba Madame de Guermantes difería poquísimo, dejando a un lado la indignación de la que
de la de Madame de Citry. A Madame de Citry la pasmaba que la duquesa fuese capaz de un sacrificio mortal como el de asistir a una soirée de Marie Gilbert. En este caso particular debemos decir que Madame de Citry apreciaba mucho a la princesa, dama en efecto de gran bondad, y sabía que acudiendo a su soirée le causaba un gran placer. Por eso, para ir a aquella fiesta, había anulado una cita con una bailarina a la que suponía gran talento y que debía iniciar en los misterios de la coreografía rusa. Otra razón que restaba algún valor a la rabia concentrada que sentía Madame de Citry viendo a Oriane saludar a tal o cual invitado era que Madame de Guermantes, aunque en un estado mucho menos avanzado, presentaba los síntomas del mal que hacía estragos en Madame de Citry. Ya hemos visto, por otra parte, que llevaba sus gérmenes desde la cuna. En última instancia, más inteligente que Madame de Citry, Madame de Guermantes habría tenido más derecho que ella a ese nihilismo, que no era más que mundano. Pero también es verdad que ciertas cualidades ayudan a soportar los defectos del prójimo más de lo que constituyen hacerlos sufrir, y en general, un hombre de gran talento prestará menos atención a la estupidez de otro de lo que lo haría un estúpido. Hemos descrito la clase de talento de la duquesa con suficiente detenimiento como para convencer de que, si no tenía nada en común con una inteligencia elevada, de todos modos era un ingenio capaz de utilizar, como un traductor, diferentes formas de sintaxis, y nada de esto parecía autorizar a Madame de Citry a despreciar cualidades tan similares a las suyas. Todo el mundo le parecía idiota, pero en su conversación, en sus cartas, se mostraba por lo general inferior a las personas que trataba con tanto desprecio. Tenía además tal necesidad de destrucción que, cuando casi renunció a la vida mundana, los placeres que entonces buscó sufrieron uno tras otro su terrible poder disolvente. Una vez abandonadas la soirée por las sesiones de música, empezó a decir: ¿A usted le gusta oír eso? ¿Música? Ah, Dios mío, depende del momento, lo aburrido que puede ser. Ah, Beethoven, qué lata. Sobre Wagner y sobre Frank y sobre Debussy ni siquiera se tomaba la molestia de decir que lata, sino que se limitaba a pasearse la mano por la cara como un barbero. Y al cabo de poco tiempo no había nada que no la aburriese. Son tan aburridas las cosas bellas. Ah, los cuadros, es como para volverse loca. ¿Cuánta razón tiene usted? ¿Es tan aburrido escribir cartas? Acabó por declararnos que la vida misma era algo muy latoso, sin que se supiera bien el término de comparación que tenía en la cabeza. No sé si fue por lo que la duquesa de Guermantes había dicho de aquella estancia el primer día que cené en su casa, pero lo cierto es que la sala de juego o fumar, no con su pavimento historiado, sus trípodes, sus figuras de dioses y de animales que te miraban, las esfinges tendidas en los brazos de los sillones y sobre todo la inmensa mesa de mármol o de mosaico esmaltado, cubierta de signos simbólicos más o menos imitados del arte etrusco y egipcio, aquella sala de juego me hizo el efecto de una verdadera cámara mágica. Y en un sillón acercado hasta la mesa resplandeciente y augural, decía de Charlus sin tocar una sola carta, insensible a lo que pasaba a su alrededor, incapaz de darse cuenta de que yo acababa de entrar, parecía precisamente un mago que aplicase todo el poder de su voluntad y de su mente a sacar un horóscopo. No sólo se le salían los ojos de la cara como a una pitia sobre un trípode, sino que, para que nada lo distrajese de una tarea que exigía el cese de todo movimiento, hasta el más simple, había dejado junto a él, como un matemático que no quiere hacer nada hasta que no haya resuelto su problema, el puro que poco antes tenía en la boca, por no disponer ahora de la libertad de espíritu necesaria para fumar. Al ver las dos divinidades agazapadas que llevaban en sus brazos el sillón colocado frente a él, hubiera podido creerse que el varón intentaba descubrir el enigma de la esfinge, si es que no era más bien el de un joven Edipo de carne y hueso sentado precisamente en aquel sillón donde se había instalado para jugar. Pero la figura a la que Messier de Charlus aplicaba con tanta contención todas sus facultades intelectuales y que, a decir verdad, no pertenecía al género de las figuras que habitualmente se estudia, morgue geometría,
more geométrico, era lo que le proponían las líneas de la cara del joven marqués de Sugris. Parecía ser, por lo profundamente abstracto que estaba Monsieur de Charlus en ella, algún jeroglífico, alguna adivinanza, algún problema de álgebra cuyo enigma estuviera tratando de penetrar o cuya fórmula intentase deducir. Frente a él los signos sibilinos y las figuras inscritas sobre aquella tabla de la ley parecían el grimorio que iba a permitir al joven brujo saber en qué sentido se orientaban los destinos del joven. De pronto se dio cuenta de que yo estaba mirándole. Levantó la cabeza como si saliese de un sueño y me sonrió ruborizándose. En ese momento el otro hijo de Madame de Sugris se acercó al que jugaba a mirar sus cartas. Cuando Monsieur de Charlus supo de mis labios que eran hermanos, su rostro no pudo disimular la admiración que le inspiraba una familia creadora de obras maestras tan espléndidas y tan distintas. Y el entusiasmo del barón habría sido todavía mayor de haber sabido que los dos hijos de Madame de Sugris-le-Duc no solo eran de la misma madre, sino del mismo padre. Los hijos de Júpiter son distintos, pero fue porque primero se casó con Metis, en cuyo destino estaba dar a luz hijos prudentes. Luego se casó con Metis, luego con Temis, y más tarde con Eurinomo, y con Mnemósine, y con Leto, y solo en último lugar con Juno. Sin embargo, de un solo padre, Madame de Sugris había dado a luz dos hijos que habían heredado las bellezas de la madre, pero unas bellezas distintas. Por fin tuve el placer de ver entrar a Swann en aquella estancia que era muy grande, tanto que en un primer momento no me vio. Placer mezclado a tristeza, a una tristeza que tal vez no sentía el resto de los invitados, pero que para ellos se traducía en esa especie de fascinación que ejercen las formas inesperadas y singulares de una muerte próxima, de una muerte que ya se lleva, como dice el pueblo, en la cara, y con un estupor casi descortés en el que había curiosidad indiscreta, crueldad, un recogimiento a la vez sereno y preocupado sobre uno mismo, mezcla a la vez de suave marimango y de memento quia pulvis, hubiera dicho Robert. Todas las miradas se clavaron en aquel rostro cuyas mejillas, como una luna menguante, había roído minuciosamente la enfermedad. Mejillas que, salvo desde cierto ángulo, desde el ángulo bajo el que sin duda Swann se miraba, parecían difuminarse como un decorado inconsistente al que sólo una ilusión óptica puede añadir cierta apariencia de espesor. Fuese por causa de la ausencia de aquellas mejillas que ya no estaban allí para disimularla, para disminuirla, fuese porque la arteriosclerosis, que también es una intoxicación, la enrojeciese como hubiera hecho la embriaguez o la deformase como hubiera hecho la morfina, la nariz de polichinela de Swann, durante tanto tiempo reabsorbida en un rostro agradable, parecía ahora enorme, tumefacta, carmesí, más semejante a la de un viejo hebreo que a la de un extraño Valois. Por otra parte, quizás en esos últimos días la raza hacía reaparecer más acusado el tipo físico que la caracterizaba, junto con el sentimiento de una solidaridad moral con los demás judíos, solidaridad que Swann parecía haber olvidado toda su vida, y que, injertados unos en otros, la enfermedad mortal, el caso Dreyfus, la propaganda antisemita, habían despertado. Hay algunos israelitas, por lo demás, bastante finos y delicados hombres de mundo, en quienes permanecen en reserva y entre bastidores para salir a escena en un momento dado de su vida, como en una comedia, un villano y un profeta. Swann había llegado a la edad del profeta. Cierto que con su cara, de la que habían desaparecido, bajo la acción de la enfermedad, segmentos enteros como en un bloque de hielo que se derrite y del que se desprenden trozos completos, había cambiado mucho. Pero no podía dejar de sorprenderme lo mucho que había cambiado para mí. No podía llegar a comprender cómo aquel hombre excelente, culto, con el que no me desagradaba en absoluto encontrarme, había podido rodearlo yo de tal misterio que su aparición en los campos alicios hacía latir mi corazón hasta el punto de sentir vergüenza cuando me acercaba a su esclavina forrada de seda,
hasta el punto de no poder llamar a la puerta del piso en que vivía un ser como él, sin verme sobrecogido por una turbación y un espanto infinitos. Todas estas cosas habían desaparecido no sólo de su morada, sino de su misma persona, y la idea de hablar con él podía resultarme más o menos agradable, pero no alteraba para nada mi sistema nervioso. Y además,